En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También saludo También saludo a mi papá, David, David, a mi abuelita, a mi abuelita, Anita, Anita, a mi abuelo a mi abuelo Jorge y a mi tío Tami. y a mi tío Tami. Y a todo Villarrica. Y a todo Villarreal. Saludos. Saludos. Bendiciones. 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 Llámale a Isaí, llámale a Isaí. Say ven. Corre. Ya, saludos igualito. Ponte dale ahora el micro a él, dale el micro a él. Ya, ponte en la hojita. Hermanos, Hermano, buenas noches. buenas noches. Dios les bendiga. ¿Quién dice? Dios les bendiga. Yo bendiga. Ya. Mamita, Mamita, Anita, Anita, Dios te bendiga. te invita. Ya. Abuelito Jorge, Abuelito Jorge, tío Tami, yo Tami, bendiciones. bendiciones. Saludos Saludos para todo a todos. Villarrica. Ahí. Bendiciones. Muy bien. Amados hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Y vamos a ir a la bendita palabra del Señor Jesucristo. Y sin antes recordar del estudio que tuvimos en noches anteriores en cuanto al libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. Primero Corintios capítulo 10. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en el día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermoso pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 adelante. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitir una vez más estar compartiendo aquí tu palabra con tu iglesia Río de Agua Viva. Gracias, Señor. Gracias por este alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay algo, hermanos, que siempre debemos estar despiertos en cuanto a las advertencias de Dios. Por eso 1 Corintios capítulo 10 nos exhorta que no debemos ignorar las advertencias de Dios. Sí, no debemos ignorar las advertencias de Dios. Así como en el mundo hay advertencias, también los hay en el mundo, en la palabra del Señor para la iglesia. Y hoy se ignora lamentablemente las advertencias de Dios. En el libro de Éxodo, cuando estudiamos, dice la palabra que se pusieron alrededor del ídolo que ellos habían hecho y se pusieron, dice,
y le dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Allí la palabra becerro tiene un significado bastante especial. En el idioma hebreo, becerro significa ejel. Y esta palabra ejel significa andar en círculos, estar en círculos. Y ellos caminaron dando círculos por un espacio de 40 años. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque ignoraron olímpicamente la palabra del Señor. Dice aquí en hebreo, en Proverbios capítulo 3, verso 21, dice lo siguiente: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro para ir ya entendiendo lo que queremos estudiar en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué había ocurrido con el pueblo de Israel? Empezaron a ver con ojos negativos, o sea, no aceptaban la dirección de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel reaccionó de esta manera? El motivo era que Moisés estaba ausente y solamente había quedado Aarón para ahí estar dirigiendo al pueblo de Dios. Entonces el pueblo dijo: ¿dónde está Moisés? Se desesperaron y buscaron la forma de ver a Dios, de palpar y tocarlo, y le dicen a Aarón: haznos dioses, haznos dioses. Y entonces fundieron, dice, ¿no?, una imagen de un becerro. Y ahí el pueblo, dice, empezó a jugar, empezó a practicar cosas impuras, como dice la palabra, y sus ojos. Por eso la palabra del Señor en Primera de Juan dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, 16. Primera de Juan 2, 16, dice la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué había ocurrido con el pueblo de Israel? Al no ver a Moisés, al desaparecer Moisés de la vista de ellos, entonces empezaron a cavilar entre ellos. Y dijeron: ya no está Moisés y vamos a ser nuestros dioses. Yo no sé si Moisés era el obstáculo para que ellos aún sigan en su idolatría, pero por lo que veo en este pasaje, es que la ausencia de Moisés motivó para que ellos saquen lo más profundo de su corazón, adorar a Dios por medio de algo creado, algo hecho por la mano del hombre. Y lo hicieron. Sus ojos no se habían olvidado de lo que habían visto en Egipto. Dice la palabra en el libro de Salmos 34, Salmo 34, 12. Dice así la palabra del Señor. Salmo 34, 12. Salmo 34, 12 al 14.
dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea mucho día para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Santiago capítulo 3. Santiago es bastante duro en esta parte cuando habla en cuanto a la vista. Dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ellos con sus ojos vieron la idolatría en Egipto, y ahora con su lengua empiezan a decretar, empiezan a decir, haznos dioses. Mire, ¿por qué? Por la ausencia de Moisés. Ya no estaba Moisés. Ya no estaba Moisés. Y aprovecharon como excusa para dar vida a esa imagen y decirle, estos son nuestros dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y danzaron alrededor del becerro, y dice que el Señor envió nuevamente a Moisés y le dice, anda a tu pueblo, porque este pueblo se ha corrompido. Dice la Biblia que ellos anduvieron 40 años. 40 años. Dieron vuelta a ese desierto durante 40 años. Y no entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida que el Señor lo había dicho. Aquí viene una pregunta. ¿Hace cuántos años? No lo sé. Usted lo sabe. ¿Cuántos años que usted está dando vuelta alrededor de tu becerro y no avanzas en las cosas de Dios? Quizás tu becerro es tu resentimiento, tu orgullo, tu indiferencia. Puede ser. Y estás alrededor de ello dando vueltas años y tras años, y no avanzas y no creces en las cosas del Señor. El Señor nos llamó a crecer, a ser maduros en la fe. Pero muchos se han quedado como el pueblo de Israel, allí danzando alrededor de su becerro. Y ese becerro lo hicieron ellos con su dinero, con su oro, con su plata. Usted me dirá, ¿qué está predicando, pastor? Amado hermano, hay enseñanzas en la Biblia, hay mucha enseñanza, porque es un manantial de agua de vida que brota, y que brota más y más cuando uno lo busca al Señor. Israel se postró ante este ídolo. ¿Acaso una persona que está resentida también no ha hecho su ídolo? Y le rinde culto, y le prestas atención, te recuerda de todo, y no avanzas. Así no vas a poder avanzar en Cristo Jesús, hermano. Hoy es tiempo que la iglesia se despoje de todo pecado. Hoy es tiempo que la iglesia se despoje de todo peso que lo asedia, y corramos firmes en el Señor Jesucristo. Porque ya no hay tiempo para rendirle culto a ese becerro de oro que usted lo tiene en su corazón. No, es tiempo de derribarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Moisés, cuando desciende del monte, vio al becerro y se enojó en gran manera. Hermano y estimado amigo que en esta noche me estás escuchando, no se puede servir a Dios con un ídolo dentro de nuestro corazón. No, no se puede. No se puede, es imposible. El Señor dijo, no puedes amar a dos. No se puede amar a Dios y en nuestro altar estar el ídolo del resentimiento, del orgullo, de la vanagloria, de la indiferencia.
de tantas cosas que usted lo sabe. De repente tu becerro es querer tener dinero y no te ha resultado el negocio y estás truncado, frustrado. No, hoy es tiempo de ir a la presencia del Señor. Así como Moisés, cuando él descendió del monte y vio el becerro de oro ahí, dice que lo despedazó, hermanos. Así, en esta noche, en el nombre de Jesús, derriba, echa fuera a ese becerro que tú lo has mandado construir, que tú con tu propia mano lo has hecho, hermano. Y está ahí paradito en tu corazón, a quien tú le rindes culto en tus momentos a solas. ¿Por qué te has vuelto indiferente con Cristo? ¿Por qué ya no te congregas? ¿Por qué? ¿Por qué el temor hoy es tu becerro de oro? ¿Por qué ese becerro es tu temor? No, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Hermano, en Cristo Jesús, 40 años y nunca llegaron. Hoy la iglesia, más que nunca, tiene que mirar adelante, tiene que mirar a Jesús y no miremos atrás. Aleluya. Porque la iglesia está caminando rumbo a la patria celestial. Es por eso es importante no ignorar las advertencias de la palabra de Dios. No, hermano, es muy importante. Y para estos últimos tiempos hay otra advertencia que Dios pone en cuanto a la apostasía, que se está viendo en muchas partes de la iglesia. Hoy la iglesia ha hecho su enfoque en el dinero, ha hecho su enfoque que todos los caminos conducen a Dios. Y no es así. Vamos a ir a la palabra del Señor. Un cristiano convertido a Cristo tiene que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, es tiempo de dejar el Egipto afuera. La Biblia dice que en Cristo somos criaturas nuevas. Hemos nacido de nuevo, pertenecemos al reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro Rey es Jesús y Él también nos ha dejado su palabra, sus mandamientos, sus estatutos para vivir de acuerdo a ello y nos irá bien. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no nos dejemos gobernar por el temor del mundo. No nos dejemos gobernar por las leyes del mundo, porque nosotros, hermanos, somos de Cristo Jesús. Nosotros somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está arriba, y arriba un día la iglesia estará en la patria celestial, todos los redimidos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Les voy a leer. Es abandonar, rechazar de manera deliberada la fe, desertar, de Jesús, de su palabra, consciente de lo que hace y de lo que está haciendo. ¿Cuántos cristianos han conocido a Cristo Jesús? Se han gozado en la cosa del Señor y muchos le han dado la espalda, hermanos. Hoy es tiempo de volver atrás. La misericordia de Jesús es grande, hermano. Es por eso que no habrá excusa en el día que comparezcamos ante el Señor. No habrá excusa, porque cuando uno lee Apocalipsis a las 7 iglesias, las iglesias, cada iglesia tenía algo donde el Señor le dice, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti. Y el Señor con amor los exhorta y le dice, arrepiéntanse. Mire, Jesús ama a la iglesia, ama a sus discípulos, ama a sus hijos, y Él sabe la condición en la cual nos encontramos. Él sabe la condición en la cual se encuentra la iglesia Río de Agua Viva. Él sabe la condición en la cual se encuentra tu congregación. Él lo sabe, pero con amor tierno nos exhorta y nos dice, vuelve a tu primer amor, despierta, de donde te arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. El Señor viene, el Señor exhorta a su iglesia y le dice, no vaya, porque el que tiene autoridad para poner nuestro nombre en el libro de la vida es Jesús.
y también Él tiene la autoridad para borrar nuestro nombre, porque eso es lo que encontramos cuando se dirige a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y le dice, si alguno oye mi voz, hasta el último momento, Jesús está llamando a su iglesia a volverse al Señor, a arrepentirse y dejar el mundo, porque en muchos el mundo se ha metido en su corazón y nosotros hemos salido del mundo. Así como Israel salió de Egipto, empezó a peregrinar en el desierto, pero se olvidaron de Dios. Cuando se ausentó Moisés, ¿qué pecado cometió el pueblo de Israel? Inmediatamente buscó un Dios donde ellos lo puedan palpar, lo puedan ver, lo puedan tocar, y se regocijaban, y ahí le rindieron culto, y eso es abominación delante del Señor. En esta noche, también como iglesia viviente del Cristo glorioso, es tiempo de dejar nuestra idolatría. Deje la idolatría, hermanos. Es tiempo de mirar a Jesús, porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. La apostasía está en todo su apogeo. Muchos ministros han caído, muchos han reaccionado y han vuelto al camino del Señor. Qué bueno es Jesús. Y Él sigue llamando a la iglesia a que se arrepienta y vuelva a los principios cristianos, porque de lo contrario, cuando el Señor toque la final trompeta, no volaremos al cielo, sino la Biblia dice que muchos se quedarán. Y creo que como cristianos en esta noche tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. La apostasía es abandonar, es rechazar de manera deliberada la fe. También es desertar de la fe en Cristo Jesús. Ahora como cristianos nos vamos al capítulo 15 de San Juan. Allí Jesús está enseñando a sus discípulos. Vamos a ir a la Biblia, por supuesto. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan capítulo 10. Dice la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí viene la pregunta: ¿podemos dar buenos frutos sin permanecer en Jesucristo? Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente el mundo se apropia de nuestros pensamientos, se apropia de todo, y daremos frutos materialistas, frutos carnales. Jesús dijo bien claro: separados de mí, nada podréis hacer. Aleluya. Y está hablando a sus discípulos. Hemos sido llamados para dar fruto. Hemos sido llamados para dar más fruto. Hemos sido llamados para dar mucho fruto. Así está enseñando aquí. Y dice el verso 6: el que en mí no permanece, escuche bien, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A quién está enseñando Jesús ahí? A sus discípulos. La importancia
de permanecer en la fe en Cristo Jesús. Pregunta. Muchos dicen, yo permanezco en Cristo, ¿sí? Pero está como el pueblo de Israel, dando vueltas en círculo y no avanza en la fe. Está dando vueltas en sus cosas y no en la cosa del Señor. Amado hermano en Cristo Jesús, es tiempo de despertar. Es tiempo de mirar, los tiempos son peligrosos. Es tiempo de mirar a Jesucristo, porque Él viene pronto, hermanos. Despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia y corramos firmes, estables, mirando a Jesucristo. San Juan capítulo 10. ¿Qué significa fruto? Usted puede decir, bueno hermano, yo toco bien mi guitarra, soy un buen músico, hago muchas cosas. Pero cuando Jesús habla de fruto aquí, está hablando de nuestro carácter. Como cristianos, hemos sido llamados a dar buenos frutos, aún en la adversidad. Jesús nos dijo, amad a vuestros enemigos. Jesús es la fuente de nuestro alimento espiritual. Por eso aquí le enseña a sus discípulos y le dice, permaneced en mí. Aquí está la clave. En este capítulo, hermanos, hay versículos donde 8 veces se repite la palabra permanecer en mí. Permanecer en mí. ¿Qué significa? Morar, estar en los caminos del Señor, tener comunión. A eso nos llamó Jesús. Desde el día de tu conversión hemos sido llamados a caminar con Jesús de la mano. Usted ya no camina solo, no, ahora usted camina con Cristo. La iglesia ya no camina solo, ahora camina con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nos llamó, dice, a dar buen fruto. Y si no damos buen fruto, dice aquí la palabra, el que no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vea usted, un verdadero discípulo de Cristo permanece en Cristo Jesús. Aún en las adversidades, aún en las persecuciones, es fiel al Señor. Permanecer en mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces no nos olvidemos. En 8 veces repite la palabra permanecer. Y debemos permanecer en el Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:16 dice lo siguiente. Primera de Juan 2:16. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, ni las cosas del mundo. Cuando habla del mundo, se refiere al sistema que vive esta sociedad, en la cual el Señor dice, no amemos las cosas del mundo. Hay otro pasaje más que vamos a leer, el 2:15, Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Hemos sido llamados con un propósito, hermanos: ser discípulos de Jesús. La palabra discípulo significa aprendiz, significa alumno. Hermano, nunca, jamás podremos decir, ya lo sé todo y creo que ahora no necesito de Dios. En el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los filósofos, los alumnos buscaban, en especial sus padres, buscaban a los mejores maestros de aquel entonces, maestros de renombre, de fama, y sus hijos eran instruidos por aquellos grandes maestros, grandes filósofos. Y cuando ya se desempeñaban en la sociedad romana, tenían su currículo y decían: yo fui enseñado por Platón, fui enseñado por Sócrates. Y así, entonces gozaban de un gran prestigio. Porque una vez que ellos terminaban su formación académica con estos grandes maestros, el maestro los soltaba y le decía: ahora sí, Aristóteles, Platón, tuvieron discípulos. Y sus discípulos, cuando se independizaron de sus maestros, también continuaron esa rama filosófica. En Jesús es diferente. Cuando Jesús empieza a caminar por la calle de Jerusalén, es Él el que los llamó. Ninguno de los apóstoles, discípulos se llamaron. No, no se llamaron. Él los llamó. Él los llamó y le dijo: sígueme. Esa palabra tan especial, sígueme. Mateo, al oír esta voz, dice: le siguió. Pedro, sígueme. Y así, uno por uno, fueron llamados por Jesús y le siguieron. Y les enseñó su doctrina. Los apóstoles fueron enseñados en vivo y en directo por el Maestro de maestros, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús de Nazaret. Y les enseñó la palabra de Dios. Nadie puede decir: ya sé lo suficiente y ahora sí. No. No. Jesús dice lo siguiente: separados de mí, nada podréis hacer. Está hablando de una dependencia total de Jesús. Separados de mí, nada podréis hacer. Muchos se separaron de la doctrina cristiana. Ahí tenemos en el Nuevo Testamento a Diótrefes, a un tal Alejandro. Se apartaron de la doctrina cristiana y se fueron al mundo porque creyeron que la doctrina del mundo era mejor, se adaptaba a la sociedad de aquel entonces, y el apóstol Pablo lo desechó. No, el Evangelio de Jesús es único, es 100% puro y no necesita la ayuda de ningún filósofo, no necesita la ayuda de ningún Platón. No, Jesús es suficientemente claro. En Jesús está la verdad absoluta. En Jesús está la verdad absoluta. Él no necesita ser corregido. No, porque Él es Dios. Él es Señor. Por eso Él dice: ni una jota, todo lo que está escrito se cumplirá y se va a cumplir. Porque Dios no se equivoca y Él no miente. Él lo que dice es verdad. Jesús es muy diferente a los maestros del mundo. Y Jesús le dice a sus discípulos: si permanecéis en mí, llevarás mucho fruto. Y cuando uno permanece en Jesús, amado hermano en Cristo Jesús, cuando uno permanece en la fe, sabemos que nuestra vida está en la mano de Dios. Y nuestra única responsabilidad es predicar el Evangelio de Jesús. Ahí están los apóstoles, fieles a Jesús. Ellos vieron a su maestro en la cruz. Ellos vieron a su maestro
faltando minutos para morir, evangelizando a uno de los ladrones que se había arrepentido. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal maestro de maestros? ¿Qué tal señor de señores? Jesús nunca perdió el tiempo. Nunca aprovechó el tiempo a lo máximo. A pesar que el mundo lo maltrató, el diablo y todos sus demonios se fueron encima, pero él mantuvo una serenidad de evangelista y lo cumplió. La iglesia es así. Ese es el ejemplo que dejó Jesús a su iglesia. La iglesia de Cristo de este siglo XXI peleará, evangelizará hasta el último segundo antes del arrebatamiento de la iglesia. Ha venido la pandemia. Muchos han partido con el Señor, pero la iglesia sigue predicando. La iglesia sigue predicando. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Aleluya. Me acuerdo mucho las palabras de hombres de los héroes nacionales que dieron su vida por su patria. Jesús dio su vida por la iglesia. Jesús dio su vida por todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y con amor buscó a cada oveja, llamó a cada uno al arrepentimiento, y muchos hoy están en el cielo. Amado hermano en Cristo Jesús, cuando uno entiende que nuestra vida está en las manos de Dios, es ganancia. El diablo siempre buscará que tú niegues a Jesús. Jesús en uno de sus sermones dijo: el que me niega a mí, yo también lo negaré delante de mi Padre. Cuenta la historia cristiana del cristianismo, donde muchos cristianos fueron muertos, quemados, y a muchos de ellos les obligaron y le dijeron lo siguiente: niega a Jesús, aquí públicamente, niega a Jesús y te salvas. No lo hicieron, porque ellos sabían bien en quién habían creído. Ese es un cristiano. Un verdadero cristiano no niega a Jesús, aún cuando su vida corre peligro. Ahí está el apóstol Pedro. Ahí están los apóstoles, los mártires del cristianismo de los primeros siglos. Fueron torturados para negar su fe en Jesús, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído y sabían que su vida estaba en las manos del Señor. Hermano, un cristiano no se rinde. Un cristiano, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos ha dado espíritu de poder. ¿Qué significa eso? Nos da el espíritu de poder para no negar a Jesús, aún en contra de nuestra vida. Todo esto es de Dios. Por eso es importante permanecer en Jesús. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos aquí: si permanecen en mí, ustedes llevarán mucho fruto. Usted y yo somos el fruto del trabajo de los apóstoles. Usted y yo somos el fruto de los trabajos de muchos hermanos que nos antecedieron. Y también entonces nosotros tenemos que trabajar duro para que muchos se salven. Es así, hermano. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con nuestros hermanos que nos ayudaron a conocer el Evangelio. Hay que ser agradecidos con Jesús. Y la clave está aquí en San Juan capítulo 15. Si permaneces en mí, darás fruto. Aleluya. Fruto ganando almas para Cristo. Fruto cambiando nuestro carácter, dejando la incredulidad, dejando la indiferencia. ¿Por qué el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto? Porque amaban su becerro, amaban el Egipto, y así ellos no entraron a la tierra prometida. Primera de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Qué es lo que te gusta de este mundo? ¿Qué es lo que ama de este mundo? ¿Ah? Y ahí le estás dando culto. Y es tiempo de que despierte, iglesia. Despierta, porque el Señor viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. San Juan capítulo 15 nos enseña la importancia
de perseverar, de tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de la apostasía. Y esto es lo que hoy en este siglo XXI se ve. Muchos, el Evangelio hoy se ha mezclado con tanta doctrina, de lo cual hay que tener bastante cuidado. 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores